huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, se secan, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por
besos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no. Muy buenas tardes, amada audiencia de FM 94.1 La Predicadora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Yo bien, chaval, yo bien. Un poco gallego, un poco, ¿no? ¿Viste? Cómo hablamos acá la jerga argentina, ¿no? Espero que estés bien, que te encuentres bendecido, bendecida, vos, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás del otro lado, conectado a través de estas ondas radiales. Mi nombre es Elías Escudilla y este es otro nuevo programa de Evangelio Eterno, episodio número 25, segunda temporada. Viste que está de moda, viste, segunda temporada, viste. Recordar que segunda temporada es clave eso. No, vamos a hablar un poco hoy, un tema muy importante. Pero bueno, agradecido al Señor por estar, permitirme llegar acá juntamente con mi hermano, amigo, compañero de milicia, mi amigo Mauro Sánchez en la operación técnica. Hermano, Dios te bendiga, que hace posible que salga todo ok, todo correcto ahí. Muy buen retorno. Sí, había perdido una gomita del auricular y acá mi amigo, viste, diácono, como que levanta el polvo de sus pies, lo encontró. No, siempre 5 para el peso, le dije. No, Mauro, pasa. Viste que siempre te pasa esa, viste, uno está puro. No, pero bueno, gracias a Dios que podemos estar y compartir juntos con mi hermano, con mi amigo, estas 2 horas en la presencia de nuestro Dios. Sabemos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿sí? No es en vano, así que querido hermano, hermana que está del otro lado, quédate en la sintonía en estas 2 horas. Tenemos palabra de Dios para tu vida, no es porque seamos nosotros, sino porque, bueno, somos como iglesia del Señor los encargados, ¿no? Justamente de transmitir el mensaje de salvación, de predicar las buenas nuevas, el Evangelio que es Cristo, es el Evangelio eterno. No es antiguo ni moderno, sino que no entiende de esta cronología, va por encima de ello. El plan de redención lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Sí? Uno de los pasajes claros que vemos es cuando Pedro dice que el Cordero ya fue sacrificado antes de la fundación del mundo, fue dado a nosotros, Cristo Jesús. Así que esto nos habla de que el Señor va por encima de la lógica humana, como estábamos compartiendo en el programa anterior. Si te lo perdiste, no escuchaste la reflexión, si querés escucharla, meditar, estuvimos compartiendo acerca de la teología de la lógica divina, ¿sí? De lo que se entiende sobre eso. Lo hemos visto en Jeremías capítulo 32, un pasaje muy conocido, momento crucial para la historia de Jerusalén, de Judá, cautiva. ¿Sí? La tercera invasión estaba llevándose a cabo, estaba siendo sitiada ya y debilitada, en gran manera ya fue debilitada, de hecho, ¿no? Por Nabucodonosor. Y habíamos visto lo que Dios les manda y Dios le habla a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, ¿sí? Del lugar donde habitaba Sedequías, este rey que lo tenía entre ceja y ceja, como quien dice, a Jeremías. Pero estuvimos compartiendo eso, así que si te lo perdiste, pues está la grabación, ¿no, amigo? Está la grabación en la Predicadora en YouTube y también en el mismo Facebook, La Predicadora Señales Antes del Fin. Recordarte que estamos en vivo en este día, jueves 30, se termina este mes. Y bueno, quiero mandar un saludo especial, no sé si me estará escuchando, pero un saludo para mi cuñada Joana, que está cumpliendo años hoy. Así que, cuña, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te añada más de su gracia. Y saludos para los peques también ahí, y mi hermano también. Así que en este día, mañana también 31, mañana se celebra mucho Halloween, ¿no? Y todo esto, no, cuántas cosas podemos decir en cuanto a esto. Pero sí, sabemos que también el Señor usó a una persona muy importante como fue Lutero acerca de la Reforma, y donde el enemigo quiso tapar todo esto de alguna manera. El espíritu del anticristo, ¿no? Que está presente de tiempos memorables,
no en este mundo caído, pero sabemos que está el Espíritu Santo gobernando sobre la iglesia del Señor. Usó personas para transformar las vidas, para cambiar el rumbo, ¿sí?, de la historia. Seguimos haciendo historia de Hechos, ¿no?, como iglesia del Señor. Por eso siempre, como se suele decir, Hechos es el libro, el único libro que sigue abierto, ¿no? Capítulo 29, seguimos haciendo historia, ¿no? La iglesia del Señor. Historia de la iglesia, o como bien dicen, historias del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia del Señor. Así que bueno, en esta ocasión, en esta tarde, en este día jueves 30 de octubre, tenemos un programa también muy particular, porque vamos a compartir un poco más extenso hoy lo que tenemos preparado en la segunda hora, pero también acerca de la apologética vamos a compartir también la sección nuevamente, como cada jueves no puede faltar, y vamos a hablar del hinduismo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto, acerca de esto. Creo que no lo hemos compartido, ¿viste? Seguramente a mi amigo Mauro, si le hablo de hinduismo, le suena Apu, ¿no?, de los Simpsons, que era del hindú. No, bueno, a mí también, porque bueno, está Vishnu, que es uno de los ídolos, de los dioses ellos que tienen, entre comillas. Ellos no hablan de una trinidad, sino que hablan de tres, tienen una infinidades y miles de dioses, ¿no? Pero hablan de una especie de tres dioses, digamos, principales. No lo vamos a tomar en detalles eso, pero sí vamos a hablar un poco del karma. ¿Oíste hablar un poco de eso, Mauro? ¿Viste? Este es el karma, ¿viste? Te va a venir porque me hiciste esto, ¿no? Va a venir así. O pecados pasados, como bien hablan un poco esto del hinduismo, y vamos a refutar con la palabra de Dios, ¿sí? El karma, ¿qué tenemos para decir sobre eso? Bueno, quédate en la sintonía, que bueno, en esta hora lo vamos a compartir también, pero antes comentarte que pertenezco a la congregación al Ministerio El Incomparable, que se encuentra en la calle Los Jazmines, 565 entre Magnolias y Gladiolos, ¿sí? Este es el barrio Jardín, barrio de calles, nombre de flores, ¿no? Barrio Jardín, 22 de enero, de la localidad de Ciudad Evita. Tenemos los lunes reunión de oración a las 20 horas, martes estudios bíblicos a partir de las 20 horas, que es algo importante, que todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene que instruirse en la palabra de Dios, ¿sí? Para realmente tener una espiritualidad sólida y para vivir realmente en comunión con el Señor. La intimidad de Dios, ¿sí?, la intimidad que tenemos en nuestra vida cristiana, ¿sí?, no reemplaza esto, ¿sí?, pero no reemplaza a los estudios bíblicos, y tampoco los estudios bíblicos reemplaza a la intimidad. De hecho, es tomado de la mano, es en conjunto esto. No podemos hablar de una intimidad sólida, una vida espiritual realmente creciente en nuestra vida, si no nos instruimos en la palabra de Dios, si no vamos más profundo, ¿sí? Se trata de eso. Es lo mismo que la oración y la lectura de su palabra. No podemos reemplazar el uno por el otro, son en conjunto. Por eso, por algo Dios nos dejó esto, sumado al ayuno, sumado a la cena del Señor, sumado al partimiento del pan, ¿no? Sumado al congregarse y alabar al Señor, al cantarle al Señor, adorarle al Señor. Todas estas disciplinas espirituales en la cual nosotros somos llamados como iglesia del Señor a ejercitarnos cada día más. Es lo que Pablo menciona: ejercitate, Timoteo, en la piedad. Así que bueno, querido amigo, hermano, vos que tal vez estás escuchando por primera vez, quédate en la sintonía. Queremos decirte en primera instancia que y es lo que lo que vamos a compartir hoy, que Dios es el único que paga, y paga bien. Paga mejor que cualquier trabajo, querido amigo. ¿Sí? La satisfacción para tu alma solamente lo vas a encontrar en Jesús, en Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el pasaje que vamos a compartir es un pasaje que se encuentra en Proverbios capítulo 22 en esta ocasión, versículo 4. ¿Sí? Pero antes de esto quiero terminar de nombrar, ¿no?, los días de reuniones que tenemos en nuestra congregación. También tenemos los días viernes reunión de adolescentes a las 19 horas, donde está un grupo de adolescentes ahí siendo instruido también en la palabra de Dios, pasando un tiempo también en comunión entre ellos. Los sábados a las 20 horas, ¿sí?, tenemos culto general, y los domingos 10 de la mañana escuela bíblica para niños.
Así que si querés estar visitándonos, con el permiso de tu pastor, siempre es con el permiso de tu pastor, ¿sí? De esa manera honrás a quienes velan por tu alma, a quienes están al cargo, ¿sí? Porque el pastor de nuestras almas, que es Cristo, estableció pastores y maestros, ¿sí? Y cuántos otros ministerios que podemos nombrar a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Honrás a tu pastor pidiéndole permiso para poder visitar una congregación. El Señor no viene a buscar ovejas sueltas, sino un rebaño, una congregación. Por eso Pedro le dice: apacentad la grey de Dios, dice a los ancianos, a los pastores, en el capítulo 5 de la primera epístola. Por eso también, bueno, invitarte, si querés hacerlo con el permiso de tus pastores, puedes visitarnos, Los Jazmines 565, y tenemos redes sociales también, Instagram, Facebook, canal de YouTube y de WhatsApp como Ministerio Lo Incomparable. Compartimos las actividades, versículos de la palabra de Dios, no perlas bíblicas, sino que se llaman versículos de la palabra de Dios, donde podemos meditar, ¿sí? A veces está bueno mencionar algo respecto, una reflexión respecto al versículo, pero sabemos que Dios nos habla, el Espíritu Santo nos ilumina de manera particular a cada uno, mientras está en nosotros que nos vayamos más profundo a las profundidades de la sabiduría y de la riqueza de Dios. Es lo que Pablo, haciendo un paréntesis en Romanos capítulo 11, habla: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento del Señor, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que qué bueno que es poder instruirnos en la palabra de Dios, hermanos. Qué bueno que es eso, y poder ir más profundo para poder amar al Señor mejor, para poder conocerlo más al Señor en profundidad y darle gracias al Señor, porque estamos en las mejores manos, que es en las manos del Señor. Así que tenemos las redes sociales, y siempre los jueves comparto también el versículo del día de hoy en Spotify, en podcast, lo puedes encontrarme, Elías Escobilla, Reflexiones, segunda temporada, aclarar eso. Está la primera, pero la segunda temporada, episodio número 25. El título del podcast de esta reflexión que vamos a compartir también se llama Una remuneración sin cifras. ¿No? Una remuneración. Háblame de tu trabajo, de cuánto ganás, ¿no? De cuánto estás cobrando, cuánto deberías cobrar en realidad, ¿sí? Si trabajas de manera independiente, cuánto haces, cómo más el presupuesto realmente, la economía, tus finanzas. Pero vamos a hablar de la manera espiritual, lo que nos quiere hablar la palabra de Dios, la remuneración, creo que lo hemos compartido, también viene tomado de la mano con Jeremías, ¿no? Cuando le compra a su primo Anamel ese terreno, esa parcela, podríamos decir, en épocas de cautividad, en épocas de invasión, de destrucción que vendría a Jerusalén. La economía del reino del Señor. ¿De qué se trata esto? Quédate en la sintonía, que vamos a estar compartiendo esto. Y el pasaje del día de hoy está en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4, ¿sí? Vamos a compartirlo, dice de esta manera: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿Sí? Proverbios sabemos que son consejos sabios y es vida práctica. Son consejos de versículo a versículo que nos hablan de cosas específicas que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Sí? Si me decís, Elías, bueno, esto que no me hables de manera abstracta, no, bueno, vamos a hablar de manera literal de lo que nos habla la palabra de Dios, también del significado de estas palabras. Vamos a desarrollar también con nuestros pasajes de la Biblia, ¿sí? Para ver a quién nos quiere llevar y a quién nos quiere hablar este proverbio que se le atribuye, ¿no? La mayoría de los proverbios, porque también está Agur y Lemuel, pero la mayoría se las atribuye a Salomón. De hecho, la Biblia nos dice en la época de los reyes que él escribió más de 3.000 proverbios, que no están todos acá, pero los que están acá son inspirados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Es palabra viva de Dios en la cual nosotros podemos aplicar, no de manera utópica, no un ideal como te pueden vender tal vez el mundo, la política o alguna empresa o alguna organización,
en este mundo, sino, como nos dice la palabra de Dios, el reino de los cielos. Lo podemos aplicar, hermanos queridos. Así que quédate en la sintonía. Puedes comunicarte al 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la predicadora. 11 60 39 33 75. Al finalizar voy a estar leyendo también, si me manda algún mensaje, algún pedido de oración, lo estaremos leyendo y orando por las peticiones. También al 60 71 38 45 es el número de línea. 60 71 38 45 y el Facebook La Predicadora, Señales Antes del Fin, La Predicadora. Señales Antes del Fin, estamos saliendo también por ahí y también por la aplicación que es La Predicadora 94.1 y el dial FM 94.1, claro está, ¿no? Oramos al Señor, ¿sí? Oramos al Señor y luego mi amigo ahí hace magia compartiendo nada, como, ¿no? Ahí controla, toca los controles y manda ahí todo el riff y las canciones y como comenzamos siempre. Así que bueno, prepara el mate si estás trabajando, ahí si puedes sintonizar, quédate en la sintonía, si estás estudiando, si estás viajando, si estás en tu hogar, si estás descansando ahí, tomate un cafecito en esta tarde, unos bizcochitos, lo que sea ahí, pasta frola que sea de membrillo, por favor. No, es la dicotomía que tengo acá con mi amigo, ¿no? Bueno, una factura, lo que venga, pero ahí quédate en la sintonía que hay palabra de Dios para tu vida. Como siempre decimos, Dios habla primeramente a mi vida. Estuve meditando en estos versículos y el Señor nos habla y hay vida práctica en el Evangelio eterno, en el Evangelio, en la palabra de Dios, que es Cristo. Él es el centro de las Escrituras. Padre Dios eterno, te damos gracias por esta tarde, por este programa que podemos estar juntamente con mi hermano Mauro, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo y agradable voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando las vidas, las mentes, que tu sangre, Jesús, preciosa, Señor, Padre Santo, nos limpie de todo pecado. Nos acercamos al trono de la gracia, Señor, rompe las cadenas de opresión, rompe toda atadura, toda ligadura, todo yugo también, como vamos a compartir, Señor, Padre Santo, del enemigo, del mundo, Señor, que esclaviza, que ata, pero tu yugo es fácil y ligera es tu carga, Señor. Padre Santo, en ti, Jesús, nos habla de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, Señor, Padre Santo. Por eso tomamos la mano en el arado y vamos adelante. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en esta tarde de bendición que nos regala, Señor, que podemos estar en tu presencia para compartir este hermoso programa en tu precioso nombre, en el nombre, sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el Señor, por eso te adoramos, te amamos y te bendecimos, Señor, y compartimos y abrimos este programa de esta manera en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tu grandeza, yo cantaré.
respire alabe al Señor. Todo lo que respire alabe al Señor. Vamos todos. Alábale con trompeta y arpa, alábale con pandero y danza. A él la alabanza de tu grandeza. Yo cantaré en tu presencia, contemplaré tu belleza para siempre. De tu grandeza yo cantaré en tu presencia, me alegraré y en tu casa habitaré para siempre. Alábale porque Él es bueno, alábale porque Él es digno, alábale solo a Él. Él es bueno. Alábale en la promesa, alábale aunque en la prueba, alábale porque siempre es fiel. Alábale aún en la espera, alábale en la respuesta, alábale para siempre a Él. De tu grandeza yo cantaré en tu presencia, contemplaré tu belleza para siempre. De tu grandeza yo cantaré en tu presencia, me alegraré y en tu casa habitaré para siempre. Oh, wow, wow, wow. Todo lo que respire, todo lo que respira, alabe al Señor. A ver, hazle así conmigo. El COVID no pudo contra mí. Sigo respirando. Oh, y el Señor dice, si estás respirando, quiere decir que no estás en la tumba. Deja de estar preocupándote como si ya estuvieras muerto. Estás vivo. ¡Vamos! ¡Hey! De tu grandeza yo cantaré en tu presencia, contemplaré tu belleza para siempre. Y de tu grandeza yo cantaré en tu presencia, me alegraré y en tu casa habitaré para siempre. Por tu gracia y perdón, por tu inmenso amor, es que disfruto tanto el tenerte y poder sonreír y ver la vida que ahora tengo, el poder conocerte. Y son tantas las razones que me has dado y no sé qué viste en mí para que me aceptes. Si por mí en la cruz moriste, qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte, Señor, solamente vivo para amarte. Es tu vida en mí que me hizo revivir, tu Santo Espíritu que me guía, y puedo compartir y hacer brillar tu luz que alumbre, transforma las vidas. No hay nadie que se compare a tu amor de vida.
sé que viste en mí para que me aceptes, si por mí en la cruz moriste. Qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte. Señor, solamente vivo para amarte. Qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte. Señor, solamente vivo para amarte. Qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte, qué placer es vivir para amarte. Señor, solamente vivo para amarte. Estamos en vivo. Quiero pedir disculpas a los oyentes que están escuchando, no sé si los que estaban escuchando por Facebook, ¿no? Porque bueno, por el dial se siguió, ¿verdad? Que sí, amigo, y la aplicación, pero bueno, en Facebook se cortó la grabación, no sé qué pasó, y bueno, ahora hay otro enlace nuevo, estamos nuevamente en Facebook, no sé hasta dónde quedó lo que estaba diciendo, pero bueno, estuvimos orando para dar comienzo al programa, porque creo que no, eso no salió por Facebook, pero sí por el dial y por la aplicación si estás escuchando. Así que bueno, pedirle disculpas, pero bueno, ahí ya está todo solucionado. Vamos a compartir ahora sí la sección de apologética, sin más, porque tenemos, avanza la hora y bueno, quería compartir un poco acerca de esto, el hinduismo. Estábamos hablando un poco acerca del karma y de esto, ¿no? De la postura que tienen ellos acerca de que está determinada nuestra situación actual por el karma de una vida pasada, ¿no? Ellos dicen que tu situación actual está determinada por el karma de una vida pasada, lo que tiene que ver con pecados de vidas pasadas, ¿sí? Algunos también sostienen el tema de las maldiciones generacionales, ¿sí? Y todas estas cosas. También viene tomado de la mano de esto, ¿sí? Y también los orientales, cuando empezaron a trabajar, ¿sí? Pseudos predicadores con la palabra iniquidad, ¿no? Y empezar a decir que no, lo que está pasando acá es una maldición, ¿no? Que tiene que ver, que tenés que hacer ciertas cosas para poder ir liberándote, entre comillas, para que me entiendan, en cuotas, ¿no? Siendo que la sangre de Cristo, dijo Juan en la primera epístola, nos limpia de todo pecado. Y siendo que en capítulo 3 de Gálatas podemos ver que Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros seamos benditos en Él, ¿sí? El ciclo de toda la maldición cayó sobre Él, para que nosotros fuésemos benditos, ¿sí? Él, puro, sin mancha, sin pecado, Él triunfó y venció a la muerte en la cruz del Calvario, venció al pecado. Por eso tenemos vida nueva en Él. Bueno, yo con esto ya podría cerrar, ¿no?, todo este tema, pero no. Vamos a presentar esto acerca del hinduismo, vamos a hacer como siempre una reseña. Tenemos muchas cosas para compartir, pero con 3 versículos vamos a refutar esta postura y presentamos con el pisador, ¿sí?, la sección de apologética. Esto es sección de apologética. Sección de apologética. Defensa de la fe cristiana, con respuestas directas ante las principales doctrinas y creencias equivocadas de sectas y religiones. Muy bien, vamos a hablar un poco del hinduismo. ¿Qué es esto, no? Creo que lo hemos mencionado también un poco al comienzo. Es una mezcla de antiguas creencias de la India, ¿no? Todo esto, lo que es la religión. Se destacan la transmigración del alma, la división de castas sociales, el camino de las obras, el conocimiento y de la devoción que tienen como meta la liberación de una cadena de reencarnaciones. Bueno, creo que hemos hablado un poco acerca de las reencarnaciones también en uno de los programas. De hecho, también el budismo cree en esto, ¿sí?
Los hindúes rinden culto a una serie de divinidades. Brahman es el espíritu universal supremo, es lo que creen ellos, y tienen una tríada divina o trimurti, como dicen ellos, integrada por Brahma, Vishnu, ahí es el que hablábamos, ¿no? El elefante ese, ¿no? Que es representado, el creador, el conservador, y Shiva, el destructor, ¿no? Es lo que creen ellos. Además de diversos sistemas filosóficos, el hinduismo consta de varias sectas, ¿sí? Es como que hay varias ramas de esto, de lo que tiene que ver con el hinduismo, ¿no? Y diferentes enseñanzas que creen ellos, ¿no? Y que aplican de alguna manera falsas enseñanzas, ¿no? La sociedad teosófica difundió en Occidente ideas y prácticas del hinduismo. Tenemos para hablar también esto acerca de la teosofía, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero vamos a responder, vamos a ir al hueso. En una de las tantas creencias que ellos tienen, creen que la vida está determinada, o sea, nuestra situación actual, lo que estamos viviendo está determinada por el karma de una vida pasada. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? De hecho, los que son practicantes de meditaciones trascendentales y todas estas cuestiones también no solamente abrazan el budismo, sino con creencias de esto, tomados del hinduismo y demás, ¿no? Pero ¿qué tenemos para decir en cuanto a esto? Vamos a responder con 3 versículos de la palabra de Dios, una refutación bíblica. Tomando también el capítulo 22 de Proverbios, tenemos algo para decir también. Leo versículo 8 y 9 de Proverbios capítulo 22. Dice así: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Vuelvo a repetir: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El concepto karma, un poder que visita los pecados de vidas pasadas sobre la vida presente, no es bíblico. Eso es lo que tenemos para decir. La Biblia enseña el concepto de siembra y cosecha. ¿En qué contexto? En el contexto de una sola vida. Por eso es el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, ¿sí? En una sola vida. Quien viva sabiamente gozará la recompensa de sus actos, y por su parte el necio recibirá su castigo. Por su parte, ¿no? La recompensa de sus actos, y por su parte el necio recibirá su castigo. Por eso, hermanos, también capítulo 18 de Ezequiel, había un refrán que habían transmitido de generación a generación, una especie de refrán que decía que los padres comieron uvas agrias y por eso los hijos llevan la dentera. Y en ese pasaje es como una manera de excusarse, una manera de ser hipócritas, por así decirlo. Es lo que empieza a señalar y acusar Ezequiel por parte de Dios al pueblo ahí ya esclavizados con los caldeos, ¿no? En el pueblo babilónico, en el imperio babilónico. Y empieza a decir esto, ¿no? Pero Dios, hay una palabra clave que dice en el capítulo 18: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, de manera individual. Ya no había, no porque mi tatarabuelo o mi abuelo, o no por las vidas pasadas o lo que habían pasado antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Vienen acá a tocarme, es el karma de pecados antiguos, me está causando esta desolación o esta calamidad o esta situación que estoy pasando en mi vida presente. No, acá lo que dice Proverbios 22, 8 al 9: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿No? Es lo que compartíamos, ¿no? Y lo que decíamos es esto: la Biblia enseña el concepto de siembra y cosecha en el contexto de una sola vida. Quien viva vuestros corazones, vuestro corazón, es lo que dice Dios, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios en este salmo: es Dios quien hace justicia, ¿no? En el universo, y no una fuerza cósmica llamada karma. Dios hará justicia. Sabemos, al final de los tiempos el reino justo del Mesías se establecerá,
y habrá justicia y paz en este mundo. Lo que pasa es que esta justicia y paz no tiene que ver con el acá y el ahora, sino con el reinado milenial del Mesías. Es Dios quien hace justicia, ¿sí? Es lo que dice la palabra de Dios. En su sabiduría, misericordia y amor infinitos, Dios juzga al ser humano, esto es una realidad, y declara sentencia, ya sea de paz o de castigo. Aún en este tiempo, Dios, la justicia de Dios sobre la justicia humana. Por eso el salmista anima a la congregación a que a mantener su fe en Dios, sabiendo que Él les hará misericordia. Por eso dice, esforzaos a todos vosotros los que esperan en Dios, y tome aliento sus corazones. Gálatas 6, 7, 8, no podemos terminar esta sección sin este pasaje. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará vida eterna. La idea de una libreta, para que entendamos, de calificaciones eterna, a la cual el ser humano va agregando vida tras vida, es totalmente contraria a la verdad bíblica. No es bíblico esto, ¿no? Agregando vida tras vida, no una libreta de calificaciones. La Biblia desconoce la reencarnación, más atestigua acerca de la resurrección, que es otra cosa, que es completamente diferente. Ciertamente lo que hagamos en esta vida determina lo que sucederá después de la resurrección. Incluso la palabra de Dios dice que está el juicio del gran trono blanco para aquellos que no creyeron, pero para la iglesia está el tribunal de Cristo para recompensa, pero también daremos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida cristiana. Acá y en la hora daremos cuenta cuando estemos ante el tribunal delante de nuestro Señor. Es decir, que todo el Señor lo toma en cuenta, todo lo que hagamos, hermanos. Ciertamente lo que hagamos en esta vida determina lo que sucederá después de la resurrección. Los que se ocupen de Dios los que se ocupen de Dios resucitarán para vida eterna, y los que no resucitarán para su perdición. Por eso tenemos otras cosas para compartir, pero creo que vamos a dejarlo hasta acá. Hay otros pasajes como Éxodo 20, Deuteronomio 32, Eclesiastés 9, 5 al 6, que nos habla de la vida y muerte, que son únicas en el marco presente. La Escritura trata la muerte y la esperanza de resurrección, no de reencarnación. Isaías 53, 1 Pedro 2, 24, que nos hablan del perdón del pecado que se logra por sustitución expiatoria de Cristo, no por un sistema impersonal de compensaciones acumulativas. Romanos 3 al 5, todos estos capítulos, Efesios 2, 8 al 9, nos hablan de que la salvación se explica por gracia mediante fe. Las obras no son el camino para apagar el pasado, sino la respuesta transformada al don de Dios. No creo al Señor por obras, sino para obras. Al final se trata de creer, y esa fe, ¿sí?, viene tomada de la mano del obrar, de obedecer a Dios. Y lo que vamos a compartir, Proverbios, lo que nos dice de vivir en humildad y en el temor de Dios. Esa es la remuneración. Viene la remuneración por consecuencia a causa de esto. Segunda de Corintios 5:10 también nos dice, como compartíamos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juicio es personal y final. No es que no vengo al tribunal de Cristo no vengo delante del Señor no por la causa de mi abuelo, no. Cada uno dará cuenta, ¿sí?, de su vida, de sus actos, delante del Señor, no dispersado en múltiples ciclos de vidas. Por eso, hermanos, esto se fue otra sección de apologética. Vamos a pasar la próxima canción que sigue, ¿no? Pero dejarle con esto. Realmente no es bíblico lo que enseñan esta postura del hinduismo, pero realmente que podamos amar al Señor, ¿sí?, y entender que si nos habla de la resurrección, un día estaremos en el cielo y le adoraremos por toda la eternidad. Nuestra meta en esta vida, estamos de paso, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios y adorarle por siempre al Señor, diciéndole que le amamos, que le adoramos, que no hay otro como Él, que Él es todo para nosotros,
en esta vida y también en el siglo venidero, en la vida eterna. Le adoraremos al Señor. Así que esto fue otra sesión apologética. Vamos a la próxima canción. Quiero llegar a tus cielos y por siempre poderte adorar. Quiero llegar a tus cielos y por siempre poderte adorar. Sencillamente apareciste en una noche de dolor y solamente con tu voz llenaste todo de color. Aquí en el frío te esperaba y es que obviamente te anhelaba. Llegó la luz a mi ventana y de repente entró la calma. Y en un instante me robaste el corazón y suavemente me cantaste una canción. Aquí el invierno no paraba y es que tu sol necesitaba. Ahora que estás aquí en mi vida, sin ti no viviría. Quiero gritarle al mundo entero que tú eres lo que quiero, que tú eres lo primero y que yo sin ti me muero. Quiero gritarle al mundo entero que tú eres lo que quiero, que tú eres lo primero y que yo sin ti me muero. Quiero llegar a tus cielos y por siempre poderte adorar. Sencillamente quiero verte para siempre junto a mí y diariamente que mi amor sea únicamente para ti. Y es que en las noches te soñaba y en las mañanas te pensaba. ¿Cómo negar que tu sonrisa llena mi vida de alegría? Y tiernamente me llenaste con tu amor y me abrazaste para sentir tu calor. Y es que sin ti no quiero nada, solo me basta tu mirada. Quiero tenerte día a día, tú eres mi melodía. Quiero gritarle al mundo entero que tú eres lo que quiero, que tú eres lo primero y que yo sin ti me muero. Quiero gritarle al mundo entero que tú eres lo que quiero, que tú eres lo primero y que yo sin ti me muero. Quiero llegar a tus cielos y por siempre poderte adorar. Quiero llegar a tus cielos y por siempre poderte adorar. Muy bien, estamos en vivo. Nos quedan unos minutos para pasar a la tanda publicitaria. ¿Sí? Pero bueno, recordarte que puedes comunicarte al 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Y el número de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también el Facebook La Predicadora Señales Antes del Fin. La Predicadora Señales Antes del Fin es el Facebook y la aplicación para Android, La Predicadora 94.1. La Predicadora 94.1 está también en la aplicación, estamos saliendo en vivo. Así que quédate en la sintonía después de escuchar estas alabanzas, esta sección de apologética, así que no tengas miedo del karma, no tengas miedo de esas cosas, no nada, viste. Me acuerdo una vez trabajando, había una persona que también los vidrios rotos, no, ¿qué haces con un vidrio roto? No, y lo tiró, no, te voy a traer un vidrio, un espejo bien, un espejo roto, no, o los gatos negros, no tengas miedo a los gatos negros, viste, o pasar por abajo de una escalera, viste, todo eso, viste. Aunque bueno, a mí me podría decir, no, me pasó a ver, se cortó el Facebook 2 veces, viste, se me cortó la grabación, pues no, pero bueno, son problemas técnicos, pero bueno, estamos saliendo en vivo a pesar de eso y estamos acá en comunión con cada uno de los que me están haciendo llegar, que están ahí conectados en sintonía. Así que Dios bendiga sus vidas, hermanos queridos, que Dios bendiga a cada corazón. Así que si tenés algún pedido de oración puedes estar comunicándote. La palabra de Dios nos llama a orar los unos por los otros, ¿sí? Orar los unos por los otros. Y como vamos a compartir también, ¿no? El pasaje del día de hoy es Proverbios 22:4. Es un versículo porque, bueno, sabemos que nos habla, hay muchas
cosas para tocar, pero bueno, quería detenerme en este versículo, que lo vamos a mencionar con otros pasajes también de la palabra de Dios, ¿no? Pero riquezas, honra y vida, dice 22:4 de Proverbios, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, querés tener la mejor remuneración que viene del reino de los cielos, ¿sí? Aprendé a vivir en humildad y en el temor de Dios. Vamos a hablar qué es esto. Y cuando hablamos de humildad, no podemos pretender acerca de la humildad en términos de individualismo, de encerrarnos, sino que se trata de vivir en comunidad, la vida en comunidad, ¿no? ¿Qué implica eso? De hecho, Dios nos llama, ¿sí?, a hacer iglesia, la iglesia, a ser un cuerpo en Cristo. Somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Hacer bien a todos, como dice su palabra también, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a ver también que nos habla de rebajarnos a nosotros mismos y que nos atraiga lo humilde, como le dice Pablo en Romanos 12:13, ¿sí? Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no seáis altivos, ¿no? Sino disfrutad, no seas tan arrogante o sabio, no seas orgulloso y sabio en tu propia opinión, sino que dice disfrutad de la compañía. Me gusta en otras traducciones, creo que es la NTV, en la compañía de la gente común, la gente que realmente es humilde, la gente que realmente vive en humildad, y esto viene tomado de la mano en el temor de Dios. Por eso vemos a través de la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo aprendo y sé vivir, aprender a vivir, saber vivir, que implica vivir, ¿sí?, alineado a la voluntad de Dios, bajo el temor del Señor, en santidad, en integridad, en obediencia, ¿sí?, en ese respeto, en esa reverencia a ofender su santo y divino nombre, en aprender a ser como Jesús, ¿sí? Muchas veces nos vamos de tema muchas veces con los chistes y estas cosas, ¿no? Lo cual, hermanos, el Señor es un Dios alegre, lo sabemos. Sofonías 3:17, los niños se acercaban a Jesús. Pero Pablo también nos llama la atención, le llama a los hermanos de Éfeso que no estén en truanerías. Y también a un joven como era Timoteo, no hagas cosas a estas cosas, ejercitate en la piedad. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Cómo podemos ser ejemplo? Viviendo en humildad y en el temor de Dios. Y Él es la mejor paga viene de parte de Dios. La remuneración que necesita a gritos desgarradores y desesperados tu alma viene de parte del Señor. Por ello, dicho esto, pensá mientras pasamos la tanda publicitaria y luego volvemos en la segunda hora y ya vamos a meternos en el tema del día de hoy, una remuneración sin cifra. Vamos a la tanda y luego continuamos con más Evangelio Eterno. Tu fuego tan metido en mis huesos. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, y te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16:30 a 18:30 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, a 2 cuadras de Ruta 3. Podés encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube Casa Emílica Ferreira. Para mayor información, comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad.
heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama. S&L Refrigeración y Electricidad. Tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos. Dios. La que pega más, la palabra de Dios. Te invitamos a escuchar los días lunes de 16 a 17 horas el programa Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, conducido por el pastor Pedro Rojas, con música, palabra y testimonio de vida. Cada lunes de 16 a 17 horas, Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, por tu radio, La Predicadora. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado, por ti soy amado. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles de 10 a 13 horas, conducido por la hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 3 horas de palabra de vida, reflexión y buena música. Acompáñanos en YouTube en Revolución Juvenil Marcando Huellas. Por tu radio, La Predicadora 94.1. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Muy bien, queridos, queridas, hermanos, hermanas, amados, amadas, amigo, amiga. Estamos en la segunda hora de Evangelio Eterno, estamos en vivo. Gracias al Señor por su presencia, por su fidelidad, por su amor, por todo lo que Él nos concede. Si tenés para comunicarte los números 1160 39 33 75. Gracias a todos los que están ahí en sintonía. Voy a estar leyendo al finalizar los mensajes, orando también por las peticiones, orando. Y Dios bendiga a cada hermano y hermana. Número de línea, si querés, viste, si sos de la vieja escuela y vos decís, no, yo WhatsApp no me va, voy a llamar ahí, tenés el número, eso que tenía que correr, no, creo que ya no se fabrica más eso. Pero puedes comunicarte al 60 71 38 45. Está ahí mi hermano Mauro Sánchez. 60 71 38 45 el número de línea. Y el Facebook es La Predicadora Señales Antes del Fin, donde estamos saliendo en vivo. La Predicadora Señales Antes del Fin. Yo quiero compartir con todos ustedes una canción, ¿sí? Siempre
de hecho crecimos con mis hermanos, somos 5 hermanos. Un saludo también para Prisi, que está escuchando también. Gracias, hermana, por estar en sintonía también. Y nosotros crecimos también con música, ¿no? Mis papás siempre compraban los cassettes. Y bueno, conocemos muchas bandas en inglés, ¿no? Cristianas, ¿no? Con un mensaje cristocéntrico. De hecho, nos asombramos muchas veces porque hay canciones que vos decís, bandas de rock, ¿sí? del género que nos gusta a nosotros, del heavy, del hard rock, de todos los derivados del rock también, o bandas también de un estilo más alternativo, por así decirlo, como vamos a pasar una canción ahora de una banda, que los mensajes nos hablan de Cristo, ¿no? Y hay una canción que nos habla que Cristo es mejor que la vida, ¿no? Y nos dice de esta manera, una de las partes dice: agotado me sostenías, estaba perdido, pero me rescataste, ¿sí? Cuando ya no podía más, dice, me liberaste, estaba roto y me reparaste. Mi esperanza era escasa, dice el cantante de esta banda, pero dice, me perdonaste, ¿sí? Y luego dice, tu amor salvó mi vida, tu amor, ¿sí? Me mantiene despierto esta noche. Después dice, te necesito, mantén mi corazón latiendo, mantén mi corazón latiendo, te necesito, mantén mis pulmones respirando, porque tu amor es mejor que la vida, tu amor es mejor que la vida, tu amor salvó mi vida, ¿sí? Después dice, otra parte, que despertaste mi alma, me diste un propósito, tienes las estrellas en mis cielos, me gusta esta palabra, ¿no? Es poética. Pones la luz en mis ojos, tu amor me mantiene vivo, te necesito ahora y te quedas, y te quedaste, ¿no? Has convertido mi noche en día. Te necesito, luego dice el coro, mantén mi corazón latiendo, mantén mis pulmones respirando, porque tu amor es mejor que la vida. Así que quiero compartirte Better Than Life, esta banda que se llama Remedy Drive. Ahí más o menos estoy bien con el inglés, ¿no? Un 7 me doy, nada. Vamos a hacer esta canción, espero te sea bendición. El amor del Señor es mejor que la vida. Vamos. You sustained me, was lost but you regained me. It cost so much, you made me free. Was broken, you repaired me. My hope was thin, you spared me. You spoke lights, lit the air for me. Your love saved my life. My love
Muy bien. I need you. Se lo estaba aprendiendo, estábamos cantando con mi amigo Mauro ahí, ¿no? You keep my heart better, better. O algo parecido, ¿viste? Así que bueno, el amor del Señor nos mantiene vivo. Como decía esta canción, el amor de Dios es mejor que la vida. Así que dicho esto, porque la hora avanza y tenemos acá, quiero que prestes atención. Saludos a todos los hermanos que están mandando su mensaje, Dios los bendiga, ¿sí? Y a los que están escuchando sencillamente, quédate ahora en sintonía. Ahora sí vamos a pasar el devocional, la reflexión, podcast, meditación, la porción de la palabra, llámalo como más te guste, en esta tarde. Una remuneración sin cifras se llama, así que te invito a que puedas prestar atención, que puedas abrir tu corazón al Espíritu de Dios y a dejar que el Señor nos ministre a través de esto, ¿no? Luego vamos a compartir, ¿sí? La aplicación luego de este podcast que vamos a estar compartiendo. Proverbios 22:4, lo leo y lo escuchamos. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Vamos ahí. Hola, bienvenido a un nuevo tiempo de reflexión. Hoy, una remuneración sin cifras. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 4. En todo trabajo a realizar de manera independiente, se tienen en cuenta varios factores que pueden influir en el costo del mismo. Nadie sale a trabajar y nadie contrata un servicio sin antes calcular cuánto puede salir. Algunos de los factores más comunes incluyen materiales, mano de obra, tiempo, equipo y herramientas, ubicación, complejidad, riesgos y seguros, e imprevistos. Es importante tener en cuenta estos factores al planificar y presupuestar un trabajo, para asegurarse de que se tengan en cuenta todos los costos relevantes y se eviten sorpresas desagradables. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, hallamos algo diferente que disocia nuestras capacidades de pensamiento en cuanto a lo que es el trabajo. Bien podemos entender que en donde hay gracia, hay trabajo. Y en donde hay trabajo, es porque está la gracia de Dios. Ya en los primeros capítulos de Génesis, vemos que Dios le dio a Adán un trabajo en el huerto del Edén. Es notable ver que la gracia de Dios respalda el trabajo para la gloria de su nombre. Pero el problema yace, como diría el predicador en Eclesiastés, en el afanarse tanto en el trabajo que uno realiza. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. La gracia de Dios nos enseña a someter nuestras vidas bajo la voluntad del soberano, para que de esa manera, alineados bajo su palabra, podamos comprender el fin de todo trabajo, que es glorificar a Dios. Porque ahí vivimos en el temor del Señor, y donde está el temor de Dios, habrá humildad. Y como dice nuestro texto, mucho hay para disfrutar por el temor de Dios, riquezas, y al final, la vida eterna. La humildad y el temor de Dios pueden parecer aburridos y sin valor para algunos, pero nunca debemos desecharlos, pues sería una muestra de ignorancia. Son recompensados con riquezas espirituales, honra divina y vida abundante. El texto no nos dice que debemos buscar las riquezas, la honra y la vida, sino que vienen como consecuencia por la humildad y el temor del Señor. Es decir, esto es la recompensa de haber vivido bajo la voluntad del Eterno, en integridad y santidad. Pero no hablamos de una humildad falsa o superficial, sino de la verdadera humildad y del verdadero temor al Señor. Estos conducen a las bendiciones otorgadas por el Señor. Ahora, no puedo pretender ser humilde pensando menos de mí, sino menos en mí, para comenzar a pensar en el otro. La humildad se mide en las relaciones con el prójimo,
y ahí demostramos que sabemos vivir la vida intensamente por la inmerecida gracia del Altísimo. Es a lo que Pablo decía en Romanos 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El asociarse con los humildes no entiende de condiciones superficiales. No hay nada que podés decir que te haga rebajar a vos mismo. Al final se trata de un cambio de corazón y una renovación de la mente, como bien lo dice el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Es allanado el corazón cuando aprende a disfrutar de la compañía de los humildes. Y me gusta porque el versículo en Proverbios lo coloca en ese orden. Primero la humildad y luego el temor de Dios. Es decir, no hay temor del Señor si no hay humildad. Podemos buscar, hacer y decir muchas cosas para justificar la falta de humildad, pero al final nada nos mantiene vivos en el propósito de Dios que dejar que reine en nuestros corazones el sentir que hubo también en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. La humildad viene tomada de la mano del temor de Dios. De hecho, Proverbios nos enseña la clave del principio de la sabiduría, que es justamente el temor al Señor. Temerle es tener ese temor de ofender su santo nombre, de no obedecer a su palabra. Vivimos bajo el temor del soberano. Debiera ser así. No podemos pretender cambiar por nosotros mismos. Todo lo que deseamos tener, esas riquezas, esa honra de parte de Dios, la vida plena, no puede opacar una vida de humildad para agradar al Señor y vivir conforme a su palabra. Y el error que muchas veces se comete es que primero se busca lo secundario, las riquezas, la honra, algún tipo de reconocimiento humano, la vida en parámetros superficiales del mundo, dejando de lado la gran realidad de reconocer nuestra pobreza espiritual delante del Padre, humillándonos delante de Él y buscando su rostro de todo corazón. Porque solo cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual podemos ser llenados por la riqueza del cielo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza no es miseria, sino conciencia. Conciencia de que sin Dios no tenemos nada, y que todo lo que somos y hacemos depende de su gracia. En ese reconocimiento nace la verdadera humildad, y con ella el temor reverente que nos lleva a vivir en obediencia. La remuneración que menciona Proverbios 22:4 no se negocia, no se calcula, no se factura, no hay presupuesto que la determine. Es una remuneración sin cifras, porque su valor no puede medirse en términos humanos. Riquezas, honra y vida son el resultado de una vida rendida, no de una vida ambiciosa. En el mundo, el éxito se mide por logros, posesiones y reconocimiento. En el reino de Dios, el éxito se mide por fidelidad, obediencia y humildad. Y lo más glorioso es que esta remuneración no se agota, es eterna, es abundante, es divina. Cuando trabajamos, no solo estamos cumpliendo una función, estamos expresando la imagen de Dios en nosotros. Él es el primer trabajador, el creador, el que formó, diseñó, ordenó y dio propósito. Y cuando nos llama a trabajar, nos está invitando a participar de su obra. Pero ese trabajo, para que sea verdaderamente fructífero, debe estar impregnado de humildad y temor. No se trata de cuánto hacemos, sino de cómo lo hacemos. ¿Trabajamos para ser vistos? ¿Para ser reconocidos? ¿Para acumular? ¿O trabajamos para glorificar a Dios? La humildad nos recuerda que no somos indispensables, pero sí responsables. El temor de Dios nos recuerda que no somos autónomos, sino dependientes. Y cuando ambas virtudes se unen, el trabajo se transforma en adoración. Cada tarea, cada esfuerzo, cada decisión se convierte en una ofrenda. Y esa ofrenda, si es sincera, será recompensada por el Señor, no con cifras, sino con frutos eternos. La honra que viene de Dios no se parece a la del mundo, no es aplauso, no es fama, no es prestigio, es aprobación divina, es el bien
buen siervo y fiel, que todos anhelamos escuchar. Es vivir con la conciencia tranquila, sabiendo que hemos agradado al Padre. Es caminar con dignidad, no por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. La honra divina no se busca, se recibe. Y solo se recibe cuando el corazón está alineado con el de Dios, cuando dejamos de competir, de compararnos, de justificarnos, cuando aprendemos a servir sin esperar recompensa, cuando nos asociamos con los humildes, como dice Romanos 12:16, y dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, la honra llega, silenciosa pero poderosa. No nos eleva ante los hombres, pero sí ante Dios. La vida que Dios promete como remuneración no es simplemente existencia, es vida plena, vida abundante, vida eterna. Es vida con propósito, con dirección, con sentido. Es vida que no se desgasta en el afán, sino que se renueva en la comunión. Es vida que no se mide en años, sino en frutos. Es vida que no se define por circunstancias, sino por convicciones. Y esa vida comienza aquí y ahora, cuando decidimos vivir en humildad y temor. No es una vida fácil, pero sí una vida bendecida. No es una vida sin pruebas, pero sí una vida con paz. No es una vida sin dolor, pero sí una vida con esperanza. Porque donde hay temor de Dios, hay consuelo. Donde hay humildad, hay gracia. Donde hay obediencia, hay plenitud. La humildad y el temor de Dios no son virtudes decorativas, son fundamentos, son raíces, son el inicio de todo lo que vale la pena. Y si las cultivamos, veremos frutos que no se pueden comprar, ni vender ni perder. Veremos riquezas que no se oxidan, honra que no se desvanece y vida que no termina. Bien tenemos, por ejemplo, la vida de un trabajador que fue bien remunerado por el Señor, Pablo, cuando a los corintios les tiene que explicar que no existen divisiones y competencias por el trabajo, que es reflejado en servicio a ellos, como lo fue a Apolos, Cefas y él, sino que les hace ver la realidad del asunto, de que Cristo no está dividido y que todo es vuestro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 15, capítulo 3, versículos 5 al 6 y versículos 21 al 23. Es decir, que estos hombres de Dios tenían claro el propósito de su trabajo en el Señor, la humildad y el temer el nombre del Señor, teniendo una vida que agrada a Dios, fue lo que los guió y los mantuvo a perseverar, a servir sin competir, a sembrar sin esperar reconocimiento humano. Pablo lo deja claro: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Esta es la economía del reino de Dios. Cada uno cumple su parte, pero el fruto viene de Dios. No hay lugar para la vanagloria, porque todo proviene de Él. Y cuando entendemos esto, dejamos de medir nuestro valor por los resultados visibles y comenzamos a valorar la fidelidad invisible. La remuneración sin cifras que recibió Pablo no fue una cuenta bancaria, sino una corona incorruptible. Fue la honra de haber corrido la carrera, peleado la buena batalla y guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Fue la vida abundante que brota de una comunión constante con Cristo, aún en medio de prisiones, naufragios y persecuciones. Fue la riqueza de conocer a Cristo y hacerlo conocer, sin importar el costo. Esa es la recompensa que vale la pena. En el reino de Dios, el trabajo no es competencia, es cooperación. Pablo lo entendía y por eso exhortaba a los corintios a no dividirse por nombres, ministerios o estilos. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 23. Esta perspectiva elimina la comparación y promueve la unidad. Cada obrero tiene su función, pero todos sirven al mismo Señor. Y cuando el corazón está rendido, no hay espacio para la envidia, ni para el orgullo. La humildad nos permite reconocer el valor del otro sin sentirnos amenazados. Es como lo dijo un escritor:
Estimular al otro es inspirarle valor. El temor de Dios nos recuerda que el juicio viene de Él, no de los hombres. Y juntos, estas virtudes nos llevan a trabajar con gozo, sabiendo que nuestra labor no es en vano. Como dice 1 Corintios 15, versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la remuneración, saber que lo que hacemos tiene peso eterno. La economía del reino no se basa en méritos, sino en gracia. No se trata de cuánto hicimos, sino de cómo lo hicimos. No se trata de cuántos nos aplaudieron, sino de cuántos fueron edificados. Y sobre todo, se trata de cuánto agradamos al Señor. Pablo vivió para agradar a Dios, no a los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y por eso su vida fue una ofrenda constante, un sacrificio vivo, como lo pide Romanos capítulo 12, versículo 1. Esta economía no se negocia, se recibe, no se exige, se abraza. Y cuando la abrazamos dejamos de vivir por resultados y comenzamos a vivir por propósito. La remuneración sin cifras nos libera del afán, del estrés, de la ansiedad. Nos permite descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él ve, Él sabe, Él recompensa. Y esa recompensa no se pierde, porque está guardada en los cielos. La humildad no es debilidad, es fortaleza bajo control. Es saber quién soy en Cristo y actuar desde esa identidad. Es pensar menos en mí y más en el otro. Es servir sin esperar, dar sin exigir, amar sin condiciones. Y cuando vivimos así, el fruto es inevitable. El temor de Dios nos guía, la gracia nos sostiene y el Espíritu nos capacita. Pablo lo vivió. Su vida fue una constante entrega. Y aunque sufrió mucho, nunca perdió la esperanza, porque sabía que su recompensa no estaba en esta tierra, sino en el cielo. Y esa esperanza lo mantuvo firme, constante, gozoso. La humildad lo llevó a depender de Dios, y el temor lo mantuvo en obediencia. Así vivió y así murió, como un siervo fiel, bien remunerado por el Señor. Hoy, ese llamado es para nosotros, a vivir como Pablo, como siervos rendidos, como obreros fieles, a dejar de medir nuestra vida por cifras y comenzar a medirla por frutos, a buscar la remuneración que viene del cielo, no la que ofrece el mundo, a cultivar la humildad y el temor de Dios, sabiendo que en ellos está el principio de la sabiduría, la fuente de la gracia y el camino a la vida eterna. No se trata de hacer más, sino de ser más humildes, más obedientes, más rendidos, porque en esa rendición está la verdadera remuneración. Y aunque no tenga cifras, tiene gloria. Aunque no tenga aplausos, tiene paz. Aunque no tenga reconocimiento humano, tiene aprobación divina. Jesucristo, nuestro gran Maestro, nuestro Señor y Salvador, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Esta es la remuneración sin cifras en su máxima expresión. Descanso para el alma. No hay salario que lo compre, no hay logro que lo garantice. Solo se recibe cuando aceptamos el yugo de Cristo, cuando aprendemos de Él, cuando nos rendimos a su mansedumbre y humildad. Es una invitación a dejar el afán, a soltar la carga, a caminar en comunión. El yugo de Cristo no es opresión, sino que es dirección. No es peso, es propósito. En el mundo, los yugos esclavizan. En el reino, el yugo de Cristo nos da libertad viviendo en santidad, bajo su voluntad perfecta. Cuando aceptamos su yugo, comenzamos a caminar a su ritmo, a su lado, en su paz. Aprender de Él es más que estudiar su vida, es imitar su corazón, es dejar que su mansedumbre moldee nuestro carácter, es permitir que su humildad, la humildad de la que hablábamos,
lejos de lo que el mundo llama humildad, transforme nuestras relaciones. Es vivir como Él vivió, sirviendo, amando, obedeciendo. Y en ese aprendizaje encontramos descanso. Jesús no promete una vida sin problemas, pero sí una vida con descanso. Descanso para el alma, que es más profundo que el descanso físico. Es paz en medio de la tormenta, es esperanza en medio del dolor, es gozo en medio de la lucha, es saber que no estamos solos, que Él lleva la carga con nosotros. Esta remuneración nunca la merecemos, pero es por su gracia. Su yugo es fácil, no porque no haya esfuerzo, sino porque hay gracia. Su carga es ligera, no porque no haya responsabilidad, sino porque hay comunión. Y cuando vivimos así, la remuneración sin cifras se hace real. Descanso, paz y plenitud. No en los términos del mundo, sino en los términos del cielo. Porque la remuneración está garantizada, no en cifras, pero sí en gloria. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Que esta verdad sea el fundamento de nuestro caminar, el aliento en nuestro servicio y la esperanza en nuestra espera, porque en Cristo toda remuneración sin cifras encuentra su plenitud, porque vivimos para su gloria y para su alabanza. Que Dios te bendiga. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. Y he tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humildad.
no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado otra vez ante ti en humilde oración? Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Muy bien, estamos en vivo. Espero que te haya sido de bendición. En primera instancia, esta reflexión que estuvimos compartiendo. Hay muchas cosas para tocar, ¿no? Fueron varios minutos, pero bueno, el Señor hablaba a mi vida, hermanos, de esto, ¿no? De que esto se tiene que cumplir en nuestras vidas cada día más, ¿sí? Cuando hablamos de la humildad y el temor de Dios, de la remuneración, de las recompensas que hay, ¿no? Esto es 24/7. Creo que del otro lado vas a decir, sí, Elías, en realidad es así. 365 días del año, 24/7, cada minuto, a cada hora. Somos probados, el diablo quiere tentarnos, pero tenemos que salir en victoria, tenemos que salir adelante, ¿sí? Y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Mientras más buscamos del Señor en santidad, en consagración, en integridad, en una búsqueda radical del Señor, no tener un concepto vago de lo que es la santidad de Dios, la gracia de Dios, lo que es la comunión con su Espíritu Santo, sino poder vivirlo y experimentarlo y más profundo cada día, y ser de sostén, de apoyo para otros hermanos que están pasando por momentos difíciles o están dando sus primeros pasos en el Evangelio. Una de las cosas que iba notando, iba marcando mientras escuchábamos, ¿no?, juntos esta reflexión, es que no hay remuneración, algo lógico, ¿no?, sin trabajo. Sin trabajo no hay esto. Y esto es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, ¿sí? Porque al final se trata no de que el Señor tome, que el Señor tome de nosotros, sino al revés, ¿no? De que Él mengue, de que nosotros menguemos para que Él crezca, ahí está, ¿no? Sino que entendemos a través de la palabra de Dios que mientras más nosotros, ¿sí?, se trata de entregarle al Señor para que Él crezca en nosotros, entregarle nuestra vida completa al Señor, ¿no? Para que el Señor tome control de nuestras vidas de manera radical. Y este trabajo este trabajo que hablábamos, ¿no?, es lo que nos enseña la palabra de Dios.
De hecho, estábamos compartiendo en la primera hora acerca de esto del karma y hablábamos, ¿no?, del sembrar y esto tiene que ver justamente con lo que estábamos compartiendo en esta reflexión. Hablábamos de Gálatas: el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Segará vida eterna. Sí, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que la verdadera remuneración no se mide en términos materiales, sino en términos espirituales. Por eso aprendemos las riquezas que tienen que ver con riquezas. El Señor es la primera persona que quiere que seas rico, no solamente en lo material, sino en tu alma. Podríamos hacer en contrapartida de lo que dice Juan a Gallo: amigo, yo deseo, hermano, que vos seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí?, así como prospera tu alma. Y muchas veces pasa la inversa. A veces tenemos muchos recursos materiales, económicos, pero en nuestra alma, ¿dónde quedó eso, no? Qué bueno que es empezar ahí y no ser flojo de papeles, entre comillas, en esto. La humildad y el temor del Señor. Y ahí viene la mejor remuneración, como consecuencia, la recompensa, el galardón. Tenemos un anticipo, una recompensa, un aval, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos lleva a Cristo. Por eso la Biblia habla que no es en términos materiales, sino en términos espirituales, ¿sí? Humildad y temor de Dios. Hablamos de esto, que es fundamental para recibir esta remuneración divina. La remuneración de parte del Señor. Las riquezas espirituales incluye esta remuneración. No solamente las riquezas que hablamos, sino honra divina. Hablábamos los parámetros del reino de Dios, ¿sí? El aval del Señor, el agradar al Señor, que el Señor te diga: buen siervo, fiel, buen sierva. Sos un buen siervo, sierva del Señor. Sigue adelante así. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos diga, nos lleve a Cristo y nos hable a nuestro corazón y nos aliente a que sigamos adelante. No solamente honra divina, sino también vida abundante. Solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Él lo dijo. ¿Sí? Viene en mí para que tengan vida y vida en abundancia. Solamente en Él, ¿no? El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Hijo del Hombre vino a dar vida y vida en abundancia. No se busca la recompensa, también algo que vimos, ¿no? No es que buscamos esto, sino que viene como consecuencia de vivir en humildad y temor de Dios. Hablamos de pensar menos en uno para comenzar a pensar en el otro, para poder, asociándoos con los humildes, Juan Pablo lo dice a los Romanos capítulo 12, versículo 16, del cual estuvimos escuchando. Hablamos de la economía del reino, de la economía esta del reino de Dios, que es diferente a la del mundo. Se basa en la gracia y no en méritos. Por eso hablamos que donde hay humildad, hermanos queridos, hay gracia. Por algo Santiago dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Esos montes sea allanado, como lo dijo Juan el Bautista, y todo valle sea alzado. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Pero bueno, ¿bajo qué parámetros podríamos decir, Juan? Bajo los parámetros del reino de los cielos, reconociendo primeramente nuestra pobreza espiritual, que solo no podemos, que necesitamos ayuda, reconociendo que tenemos que ir al trono de la gracia día tras día para buscar su socorro, para saber que sin Él nada podemos hacer, como hemos compartido en nuestros programas acerca de los pámpanos, para reconocer que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para poder de esa manera vivir bajo su misión, bajo la voluntad del Eterno. Hablábamos de esto, ¿no? Viene como consecuencia la recompensa de vivir en humildad y en temor de Dios. Es una recompensa que tenemos. Por eso hablábamos de Pablo, hermanos, como ejemplo. Es una persona que realmente fue bien remunerado por el Señor. Y me vas a decir, bueno, Elías, pero ¿cómo es eso? Si él en Filipenses capítulo 4 dice que él vivió, bueno, en Corintios también, ¿no? Todas las cosas que vivió. Él termina diciendo a los hermanos de Mileto: estas manos me bastaron, queridos. Y en Filipenses, a estos hermanos que eran pobres también,
que daban como si fueran ricos, que lo toma de ejemplo los hermanos de Corintios, que eran codicios, ¿no? Él les habla, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. He aprendido, como lo dicen en otras traducciones, me gusta esto, el secreto de vivir. He aprendido. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos hermanos de Filipos, dice, estoy lleno. En otras palabras, dice, estoy satisfecho con la vida que viví. Timoteo, he peleado la buena batalla. He servido a mi generación en humildad y en el temor de Dios. He acabado la carrera, he vivido la vida cristiana intensamente. Y he guardado la palabra, he guardado la fe, he guardado lo que el Señor dice, el Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno, lo he guardado, lo he vivido en mi vida. Por eso dice, me está preparada la corona de vida. Y algunos creen, según teólogos, que cuando Timoteo lee esa carta, Pablo ya había muerto. La segunda epístola de Pablo a Timoteo, una persona bien remunerada, ¿sí? Que vivió bajo el temor de Dios, en humildad, en santidad, en consagración, por completo dio su vida por la causa del Evangelio, ¿sí? Por eso Pablo es un ejemplo de alguien que vivió para agradar a Dios y recibió la remuneración sin cifras. Tened claro y tened conciencia de esto, hermano, hermana, amigo, amiga, que no en vano servimos al Señor, como lo hemos compartido, ¿no? Y que nos espera una corona, nos espera recompensa de parte de Dios, donde el Señor nos dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, a entrar en el gozo de tu Señor. Qué riquezas extraordinarias, qué honra de parte de Dios, hermanos, no lo merecemos, y qué vida abundante que hallamos en el Señor. Como lo dijo Dios al pueblo rebelde en Oseas, en el último capítulo 14, los amaré de pura gracia, sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Un pueblo obstinado, esto lo compartí anoche también, ¿no? Rebelde, que eran duros de servir, que se alejaban del Señor, pero luego hay una palabra de consuelo, de restauración. Nosotros realmente que podamos tomar el buen ejemplo y esta vida práctica que nos presenta Proverbios en el capítulo 22, versículo 4, y como lo dijo Jesús, hallamos descanso para nuestra alma. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. La remuneración incluye descanso para el alma, paz y plenitud en medio de las circunstancias. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo es fácil y ligero y nos da libertad y propósito para vivir en santidad, en consagración y en búsqueda de su presencia cada día más, hermanos. Por eso el Señor dijo que aprendamos de Él. Aprender de Cristo es fundamental para recibir la remuneración sin cifras de la que hablamos. Una remuneración que no tiene números, ¿sí? Que va mucho más allá del concepto ideológico, del concepto de remuneración que entendemos en esta tierra, ¿sí? Va mucho más allá, hermanos. Por eso Dios no se discierne en la razón en los parámetros de economía humana, de la economía, ¿sí? Los economistas, los mejores economistas del mundo, ¿sí? Pueden decir una cosa, pero Dios dice una sola palabra y puede cerrar la boca de todos ellos acerca de la economía del reino de Dios. La mejor remuneración que te espera, siempre y cuando vos vivas bajo el temor de Dios, bajo sumisión a Dios, amándole con todo tu corazón, amando a tu prójimo. Por eso me gusta, porque primero la humildad, dice, y el temor del Señor. Ahí viene la remuneración realmente. Y por último, hermanos, para terminar, orar y luego leer los mensajes, la gloria de Dios. La remuneración sin cifras se encuentra en la gloria de Dios. ¿Cómo es esto, Elías? En manifestar, cuando manifestamos la gloria del Señor y en vivir para su gloria y alabanza. Es lo que decíamos, para gloria mía los he creado, para manifestar la gloria de Dios. ¿Quién es y quién hace bajo estos términos? Términos espirituales y no términos materiales.
Espero que te haya sido de bendición. Y mirá, tendríamos muchas cosas para seguir hablando y desarrollando. Pero bueno, Dios es profundidad. Y la hora ha avanzado, me quedan unos minutitos. Oro al Señor, ¿sí? Luego leo los mensajes y nos despedimos. Y si hay tiempo, amigo, pasamos el Espíritu Santo, esa canción, para cuando nos vamos. Pero quiero orar al Señor y oramos, hermanos queridos. Tomate un tiempo para orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la mejor remuneración que podemos encontrar a través de la humildad y el temer tu santo y divino nombre, vivir bajo tu voluntad, Señor. No con miedo, sino con reverencia, sabiendo que tú nos has llamado a una vida santa, como lo dijo Pedro, Señor, a los hermanos en la dispersión. Señor, te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo justamente de gracia, en la cual tú nos permitiste por tu gracia y misericordia compartir tu palabra, anunciar las buenas nuevas, Señor. Permite, Señor, que se haga carne en nosotros este pasaje de Proverbios, esto que estuvimos compartiendo, tomando ejemplo la vida de Pablo y tu ejemplo, Señor, por excelencia, la máxima expresión de la remuneración sin cifras que eres tú, Jesús, que siendo rico te hiciste pobre para que en tu pobreza fuésemos remunerados, fuésemos enriquecidos, Señor. Aprendemos de ti, queremos ser como tú cada día más, amarte cada día más, Señor. Toca cada vida y cada corazón. Te damos gracias por esta preciosa tarde, por este hermoso programa que pude compartir con mi hermano Mauro. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón, Señor, que podamos entender como estuvimos compartiendo, Señor, Padre Santo, que no es en términos del mundo este pasaje, sino en términos del cielo. Padre Santo, tú nos bendices no solamente materialmente, sino espiritual. Antiguamente, Señor, era bendiciones materiales, tierra, conquista, pero sabemos en Efesios capítulo 2 dice que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Capítulo 1, Señor, en Cristo Jesús. Trasciende todo lo que pasemos. Señor, te alabamos y te bendecimos porque sabemos que esta remuneración está garantizada no en cifras, pero sí en gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero leer unos versículos, ¿sí? Nos despedimos, versículos no, es unos pasajes que unos mensajes que tal vez tengan algunos versículos, que creo que sí, creo que me lo pasaste, amigo, y luego nos estamos despidiendo, ¿sí? Se habían comunicado al Facebook, Jorge Oscar Maidana, dice: bendiciones Elías, hermano Jorge, Dios te bendiga grandemente, que Dios te siga bendiciendo a vos y a tu esposa. También Patrick Cabrera dice: bendiciones, como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, es lo mismo, es ese pasaje lo que estamos compartiendo. Capítulo 6 de Gálatas nos dice, y en otras versiones nos dice: si no nos damos por vencidos. Gracias, hermana Patricia Cabrera, por estar en sintonía, que Dios te bendiga. También mi mamá, mi amada y hermosa madre, dice: Teresa Mancilla, buenas tardes, para disfrutar de la presencia de Dios y escuchar su palabra viva que nos edifica, nos fortalece y nos sana e ilumina. Hermoso programa, bendiciones a todos, Dios es fiel. Nos dejaba mi mamá este hermoso mensaje. Gracias, mamá, por estar en sintonía. También mi papá, el pastor Omar Escubilla, dice: Dios te bendiga, Elías. Hermoso programa, muchas bendiciones para cada vida que está en sintonía. Amén. Gracias, papá, el pastor Omar Escubilla. Gracias, papá, por estar en sintonía. Que Dios te bendiga. También Adriana, decía Adriana Rodríguez, sí, en sintonía, mi hermano bello. Gracias por este programa. Gracias, hermana. Saludos para vos, para tu esposo, también el hermano Ariel, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Gracias por estar en sintonía. Gracias a cada uno, también a mi hermana Priscila, que me hacía llegar que está en sintonía. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y compartiendo el programa también. Que Dios los bendiga. Acordémonos que la mejor remuneración viene del cielo. Viene del cielo. Así que, amigos, prepárate esa canción. Vamos a despedirnos con esta canción. Sí, que Dios los bendiga, que tengas un hermoso fin de semana. Mañana de 14 a 16, el programa
hablando de ti, donde está mi mamá compartiendo, Dios mediante, palabra de Dios, enseñanza, doctrina de la palabra de Dios que fortalece y edifica nuestros corazones. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, y esto fue otro programa de Evangelio Eterno. Una remuneración sin cifra, la que viene del Señor. Paz de Cristo. Tu es contigo, tu espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo.